tal chicos? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? En esta ocasión les traigo un Samsung A10. El problema de este equipo es que no activa Wi-Fi, ¿sí? Si lo pueden ver ahí. No activa ni Wi-Fi ni Bluetooth, ¿sí? Me pareció interesante, después de tanto tiempo que no grababa ni subía ningún tipo de video, mostrarles esta solución que encontré, ¿sí? El equipo ahora no está funcionando, pero después de hacer algunas mediciones encontré ciertos problemas. Así que sin más preámbulo, vamos al video. Bueno, entonces mi gente linda, acá tenemos nuestra placa de A10, ¿sí? Es el modelo A105F, ¿sí? Si lo pueden ver ahí, A105F. Sí, vamos a ver, revisar el sector de Wi-Fi, ¿sí? Entonces, este equipo ya fue trabajado en otro service. Me lo trajo de hecho un cliente gremio, ¿sí? Acá, si llegan a ver, tenemos nuestro módulo de Wi-Fi. Acá por el lado se puede ver que ya el blindaje ya lo han sacado, ¿sí? Tiene un poquito de resto de flux, ¿sí? Bueno, yo igualmente ya lo que hice antes de grabar esto ya estuve haciendo algunas mediciones, revisando un poco y ya está descartado el tema del IC de Wi-Fi Bluetooth, ¿sí? Acá lo tenemos, este es el IC que estaba de forma original. Para los que no lo sepan, este IC lo pueden sacar de equipos como A20, ¿sí? El Samsung A20 también tiene el mismo circuito integrado, módulo de Wi-Fi y Bluetooth, ¿sí? Que maneja lo mismo. El mismo IC maneja Wi-Fi y Bluetooth, ¿sí? Bueno, el problema es que no activa directamente. Entonces, cuando una función directamente no activa, a mí en general me suena lógicamente como que el circuito le estuviera faltando algún tipo de activación. Si por algún motivo no activa, es porque le está faltando alguna línea de alimentación, alguna línea está ausente, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es tratar de inyectarle voltaje, ¿sí? De alguna manera. Creo que la forma más cómoda que se me ocurre es armarlo directamente, encenderlo, podríamos hacerlo también con la fuente, ¿sí? Como tengo acá el equipo a mano, lo que voy a hacer lo voy a armar y vamos a medir las líneas, ¿sí? Vamos a ver primero, vamos a pasar al esquemático, ¿sí? Bueno, acá estamos entonces en el esquema, ¿sí? Con la herramienta de la de ZKJ. Estamos en el esquema, este es el apartado del módulo de Wi-Fi Bluetooth. Si lo llegan a ver, acá Bluetooth Wi-Fi, modelo A105 es nuestro modelo. Es el U3002. Tenemos acá también en la herramienta esta tenemos el layout, ¿sí? Acá tenemos el U3002, ¿sí? Bueno, yo lo que estuve haciendo es investigar un poco y medir algunas líneas, ¿sí? Que son las que alimentan este IC. Si nos vamos al esquema, podemos ver que todo lo que figura acá, que dice A1, E6, A3, B1, A4, C1, D1, G5, A6, B6, todos estos números que están acá son los pads de nuestro circuito integrado, ¿sí? O de la placa. Los pads de la placa están numerados. Si nos vamos al layout, acá los tenemos numerados. A6, B6, C6, D6. Tenemos por letras, tenemos las filas y con números tenemos las columnas, ¿sí? Tenemos A1, B1, C1, ¿sí? Entonces, si nos vamos al esquema, vamos a buscar cuáles son las líneas que están alimentando nuestro integrado. En sí tendremos que medir todos los componentes para ver si tenemos alguna fuga, algún corto. Acá lo que encontramos son líneas de alimentación que van a ser las siguientes: BRF, WLBT 1.1. Cuando tenemos acá, tenemos un voltaje de 1.1 de alimentación. En esta línea tenemos un voltaje de 1.8, ¿sí? Otra línea de 1.1, una línea de 1.8, una línea de 3.3 volt y una línea de 1.8, ¿sí? Que dice VDD-1.8 AP, ¿sí? Esta línea va hacia el CPU. Entonces, lo que tendríamos que hacer nosotros en un principio es encender el equipo y medir todos estos voltajes, todas estas entradas de alimentación. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente: buscar dónde tenemos todas estas líneas en base a los pads, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos
BRF WLBT 1.8. Esta línea primero pasa por esta resistencia, ¿sí? Pasa por un capacitor. Acá debería haber otro capacitor, pero cuando dice open quiere decir que el capacitor suele no estar. Y va hacia el pad número, el pad D2, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer en un principio es encender el equipo, ¿sí? Estos voltajes están presentes cuando el equipo está encendido. Así que si el equipo no está encendido, no podemos hacer un buen testeo. Entonces vamos a ir directamente al lashout y vamos a buscar D2, ¿sí? Vamos al lashout. Acá está, ¿sí? Vamos a buscar el pad. Bueno, acá se me agranda un poco. No importa. El pad número D2 va hacia estos dos capacitores y hacia una resistencia. En teoría tendríamos que tener en estos tres, tendríamos que tener un voltaje de 1.8 volts, ¿sí? Así que vamos de vuelta a la cámara. Bueno, entonces estamos acá. Dijimos que en los tres que están ahí abajo tendríamos que tener un voltaje de 1.8 volts, ¿sí? A ver. Vamos a ver. Entonces. Veamos entonces. Vamos entonces a armar el equipo, ya que tengo acá el equipo previamente armado. Lo que voy a hacer, lo voy a presentar directamente con batería y botón de encendido, ¿sí? Para no complicarnos tanto, vamos a mostrar que el equipo enciende. Bueno, entonces vamos a la cámara. A ver. Vamos entonces, tenemos multímetro en escala de voltaje. Vamos a medir entonces. Perdón. Ahí el equipo acaba de encender. Tenemos un voltaje de 1.78. El ideal es 1.8, ¿sí? Tenemos nuestro voltaje. Entonces, si volvemos entonces al layout, al esquema, tenemos entonces, este es el voltaje que acabamos de medir recién, el voltaje de 1.8 de esta línea, ¿sí? Tendremos que medir entonces todos los voltajes para corroborar si alguno de estos voltajes está faltando. Tenemos esta línea que es de 1.1, va hacia nuestro pad G6 y pad B4, ¿sí? Pad G6 y pad B4. Tenemos entonces G6 y B4. Lo podemos testear en estos dos capacitores, ¿sí? Vamos a medir entonces. Bueno, acá el capacitor no está, pero tenemos 1.1 y acá también tenemos 1.1, ¿sí? Tenemos 1.1 volt en los dos, ¿sí? Vamos a seguir mirando entonces. Vamos al esquemático, tenemos entonces estas dos líneas están presentes, seguimos por esta. 1.1 BRF LOWLBT, 1.1 viene al pad
B4, ¿sí? No, perdón, al pad C4, ¿sí? Vamos a ir entonces al pad C4. Pad C4 lo tenemos aquí. Lo podemos medir en este capacitor de acá. Vamos a medir. Tenemos 1.1 volt. Hasta acá venimos muy bien. Ahí está, entonces muchachos, directamente puse ahí el esquemático de fondo, así no estoy cerrando a cada rato. Bueno, seguimos entonces. Nos quedan 3 líneas más por testear. Tenemos esta línea de acá, que es de 1.8, es BRF-PA WLBT de 1.8, ¿sí? Esta línea, fíjense, alimenta al pad E3, ¿sí? Vamos al layout, vamos a buscar el pad E3, es este que está acá, y acá tenemos que podemos medir en estos dos capacitores, ¿sí? Bueno, entonces lo que hacemos es lo siguiente, vamos a medir en esos capacitores. A ver, veamos, vamos a un segundito, sin querer desconecté la entrada de alimentación. ¿Sí? Bueno. Vamos entonces. Tenemos 1.8, ¿sí? Entonces esa línea está bien. Vamos entonces a medir la línea que sigue. Tenemos una línea de 3.3 volt que va a alimentar pad F5 y pad B2, ¿sí? Vamos de nuevo layout F5 y B2. Estas líneas tienen continuidad, así que si medimos en este capacitor o en este, tendríamos que tener nuestro voltaje, ¿sí? A ver, vamos a medir entonces. Tenemos nuestros 3.3 volt, ¿sí? Si mal no recuerdo, creo que era este, ¿no? Hablo solo como si estuviera hablando con alguien. No, tenemos uno de 1.3. No, tiene que ser acá. No, acá. 3.3 volt, ¿sí? Bueno, vamos entonces, nos queda una sola línea por medir. Línea de 1.8, VDD 1.8 AP. Va a alimentar nuestro pad F2, ¿sí? Pasa por dos capacitores. Bueno, cuando dice open acá quiere decir que el capacitor no está. Un capacitor de 1000 nanofaradios, 10 volt, ¿sí? Alimentar el pad F2. Vamos a buscar el pad F2. F2 lo tenemos acá. Y podemos medir en estos dos capacitores, ¿sí? Vamos entonces. Bueno, a ver. Sigue sonando el equipo. Vamos a ver entonces. Esta línea es tierra, así que mediríamos acá. Bueno, estaba suelto, así que vamos a después acomodarlo. Bueno, está el voltaje bajo, ¿sí? Fíjense que el voltaje está bajando. Este voltaje no está bien. Acá tendríamos que tener 1.8 volt, tenemos 1.15.
Esto quiere decir que esta línea tiene algún problema, ¿sí? No está llegando el voltaje que tiene que llegar. Ahora, fíjense, esto es lo que yo vi. Esta línea, perdón, esta línea, vamos a achicar un poco, vamos a buscar alguna continuidad. Tenemos continuidad acá con este integrado, que es lo más cercano que tenemos, ¿sí? Fíjense que esta línea alimenta gran parte de la placa, pasa por el PMIC y pasa por el CPU. Cuando dice AP pasa por el CPU, ¿no? Entonces vamos a medir acá a ver qué voltaje tenemos, ¿sí? Acá está, pues yo ya estuve trabajando en este lado. Fíjense, tenemos 1.8. Se supone que nosotros tenemos que tener continuidad entre esta línea y esta línea. Esta línea es VDD 1.8. Vamos a verlo bien en el esquemático mejor, así no lo adivinamos. VDD 1.8 AP. Se supone que la línea esa tiene que tener 1.8. Esto evidentemente quiere decir que esa línea tiene algún tipo de fisura, ¿sí? Vamos a medir continuidad entre ese capacitor y el que está en ese otro integrado. Y damos continuidad entonces. No tenemos continuidad. Y se supone, según el esquemático, según el layout, tendríamos que tener continuidad entre estos pads y este capacitor, ¿sí? Entonces, indudablemente acá está faltando el voltaje por algún tipo de fisura entre estos dos puntos, por ejemplo, ¿sí? El diseño de la placa, la verdad es que puede ser, por ejemplo, que venga la línea directamente desde acá o desde acá. En la teoría, si nosotros reconstruyéramos esta línea, podríamos llegar a solucionar el problema, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es el intento de unir este pad con este, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es un jumper. Vamos entonces, ahora lo que voy a hacer es voy a desconectar la placa. Tengo que acomodar ese capacitor que se me salió ahí, ¿sí? No me voy a volver a poner guantes.
puente de manera provisoria, de esta manera. Y después lo que vamos a hacer es tratar de emprolijarlo un poco, ¿sí? Ahora que tenemos el puente hecho, vamos a medir nuevamente continuidad para ver si ahora sí tenemos continuidad en estas líneas. Perfecto, listo. Tenemos continuidad. Eso quiere decir que la soldadura está hecha. Listo. Bueno, ahora lo que voy a hacer es hacer una pequeña prueba. Voy a armar el equipo, ¿sí? Vamos a ver entonces, a ver qué hace ahora, ¿sí? Se supone que con este pequeño puente tendríamos que recuperar el voltaje que nos estaba faltando justamente en esa parte de la línea, ¿sí? En esa parte de alimentación del IC. De nuevo, la verdad me encanta el fondo, este cliente me cae bien. Bueno, voy a agrandar un poco así lo pueden ver. ¿Sí? Fíjense. Ya tenemos Wi-Fi, tenemos Bluetooth. ¿Sí? Tenemos Wi-Fi, tenemos Bluetooth. Vamos a apagar, lo podemos prender. Vamos a prender Wi-Fi. Vamos a mostrar la lista de las redes. ¿Sí? Quizás se ve un poquito borroso. Pero bueno, el equipo ya está conectado a Wi-Fi. Vamos a hacer una prueba. Ya entramos a YouTube. ¿Sí? Bueno, en definitiva, con lo que hicimos, recuperamos un voltaje faltante en esta línea. Vamos a medir ahora en escala de voltaje, a ver qué voltaje tenemos en esa línea. A ver si realmente recuperamos nuestros 1.8 voltios faltantes, ¿sí? Tenemos nuestros 1.8, ¿sí? Bueno, de esta manera podemos revisarlo. Como les digo, esto yo ya lo había probado antes, ya había descartado el IC, el muchacho que antes previamente había tocado este equipo ya había cambiado el IC, yo lo volví a cambiar por una cuestión de que podía llegar a estar mal soldado o por alguna otra cuestión, ¿sí? Después de soldar de nuevo el IC, hice todas estas mediciones antes de grabar el video y encontré con eso, pero bueno, obviamente para que lo puedan ver ustedes, hice todas las mediciones nuevamente, ¿sí? Así que ahora lo único que haría con esto sería acomodarlo un poco. Vamos a terminar de acomodarlo así queda un poco más prolijo, ¿sí? Esta en ocasiones pasa muy seguido, en general nos pasa a muchos colegas que cuando tenemos una falla directamente atacamos al integrado. Es algo muy común. En este caso yo lo ataqué no solamente por una cuestión de que la lógica muchas veces indicaría eso, sino por una cuestión de que ya había sido trabajado. Si un equipo es trabajado antes
y un circuito integrado VGA es removido, lo ideal es que nosotros nos aseguremos que esa soldadura esté bien hecha, ¿sí? Si es necesario, hacer un revaling nuevamente, renovar soldaduras. Si tenemos dudas y tenemos el integrado, también cambiarlo, ¿sí? En este caso lo hice yo por ese motivo, porque ya había sido trabajado por otro servicio técnico, ¿sí? Pero antes de bajar un integrado, si no fue trabajado, lo ideal es hacer las mediciones pertinentes. En este caso, las mediciones que hicimos en el video fueron de las entradas de voltaje, ¿sí? Teníamos una línea fisurada que lo único que tuvimos que hacer es hacer un puente desde esa misma línea hasta el punto en donde alimenta a nuestro integrado de módulo Wi-Fi Bluetooth, ¿sí? Y de esa manera dimos con la solución. Bueno, esto ya estaría seco. ¿Sí, muchachos? Bueno, vamos a armar de vuelta y vamos a corroborar que esto sigue funcionando, que no fue una cuestión de casualidad. Después dicen, no, Lucas, hiciste trampa. Bueno, gente, ya tenemos acá el equipo armado, ¿sí? Ya estamos navegando en internet. Si se fijan, tenemos activas las opciones de Wi-Fi y Bluetooth. Si mantenemos apretado en la opción de Wi-Fi, nos saltan todas las redes disponibles, ¿sí? Para la conexión. Bueno, gente, espero que les haya gustado, espero que les sirva. Si les gustó, no olviden darle manito arriba, ¿sí? Suscríbanse si quieren saber más de mis videos. Síganme en Instagram, ¿sí? Y no se pierdan los futuros cursos de microelectrónica que vamos a estar dando con los chicos de la comunidad, ¿sí? Hasta la próxima.